Papás, feliz día del papá. Gracias por todo lo que los papás hacen. Muchísimas gracias por... de verdad que ser papá es difícil, ¿eh? O sea, siempre hablan de que ser mamá es difícil, pero ser papá no es fácil, quiero que sepan, hermanas, ¿ok? Tengan misericordia de nosotros. Cuando fallemos, tengan piedad de nosotros. Cuando vean que no hacemos lo que quieren y no reaccionamos a tiempo, tengan piedad de nosotros. Pero feliz día del papá, bienvenidos, gracias. Pero especialmente, un aplauso a los papás, sí, perfecto. Gracias. Pero traigo mi banquito. Pero especialmente no solo es el día de nuestro papá, o de nosotros como papá, o de nuestro papá físico, pero ¿qué tal si celebramos el día de nuestro papá espiritual, de nuestro padre espiritual? Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios que nos ha amado tanto, nos ha cuidado tanto, bendecido. Cuando hemos sido rebeldes, cuando hemos sido pecadores, en nuestros momentos más negros, nuestro Padre ha estado ahí. Fíjate que quería yo enseñarte este pequeño video y luego voy a empezar con mi clase. Si me ayudas con el sonido, Nacho, ahí atrás. Sí se alcanza a ver bien, así está bien. Gracias. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña diferentes nombres que le eran dados a Dios. Uno de ellas era Elohim, que quiere decir creador, todopoderoso, fuerte. Queremos identificarnos con esa, ¿no, hermanos? Adonai, que quiere decir el Señor. Yahweh o Jehová, que quiere decir Señor. Yahweh Nisi, que quiere decir el Señor es mi bandera. También le decían Yahweh Shalom, que quiere decir el Señor es nuestra paz. El templo donde estaban se llama Ami Shalom, que quiere decir paz de Dios. Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor. Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. De estas maneras y de otras maneras, los judíos se referían a Dios cuando hablaban con Él. Y lo veían como alguien grande, terrible, poderoso. Pero llega Jesús y cambia todo esto. Y se refiere a Dios de una manera como nadie más antes que Él se hubiera referido. De una manera nueva que ofendió a los judíos. Ofendió al mundo religioso. ¿Cómo es que este hombre se atreve a referirse a Dios, al Todopoderoso, al Señor, al Pastor, al Rey de los ejércitos de esta manera? ¿De qué manera lo hacía? Jesús decía, Abba Padre. No solo le decía Padre, pero la palabra Abba pone en diminutivo la palabra Padre. Y le decía Papá. Y de esta manera abrió la puerta para que tú y yo no solo viéramos a Dios como el Todopoderoso, el terrible, la bandera, el pastor, pero lo viéramos como un papá. Fíjate en este texto, Gálatas 4, versículo 4, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de lo que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo. Esto es increíble, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, te ha hecho su heredero. Jesús abrió la puerta para que tú y yo pudiéramos ir directamente a Dios y decirle, papá.
Déjate leo esta historia ocurrida en Memphis, Tennessee, 1937. John Griffith se sentaba cada día en la sala de control y operaba los enormes engranajes del inmenso puente sobre el río Poderoso en Memphis. Miraba con nostalgia cómo enormes barcazas y espléndidas naves se deslizaban con gracia bajo su elevado puente. Cada día miraba con tristeza mientras esos barcos llevaban consigo sus sueños y sus visiones a lugares lejanos y distantes o exóticos. No fue sino hasta 1937 que tuvo un nuevo sueño. Comenzó a nacer en el corazón de John, su hijo pequeño, que ahora tenía 8 años, y John había comenzado a renovar su visión para una nueva vida. Una vida en la que Greg, su pequeño hijo, trabajaría hombro con él. El primer día de esta nueva vida amaneció y trajo consigo una nueva esperanza y un nuevo propósito. Emocionados, llenaron sus almuerzos y se dirigieron hacia el inmenso puente. Greg miró con asombro de ojos abiertos mientras su padre presionaba la enorme palanca que levantaba y bajaba el enorme puente. Mientras observaba, pensó que su papá debería ser el mejor hombre del mundo. Se maravillaba de que su padre pudiera, con solo controlar los movimientos de una palanca, controlar una estructura tan grande. Mientras comían, John le contó a su hijo historias tras historias de los momentos hermosos que había visto en los barcos. Sin darse cuenta, pasó el tiempo y pasó el tiempo. De repente, en medio de una historia y de otra historia, vieron el reloj y escucharon el silbido de un tren que se acercaba. Sin darse cuenta, el tiempo había transcurrido demasiado rápido. El tren de la 1:07 se acercaba peligrosamente al puente que John había dejado levantado. En el tono más tranquilo que pudo, le dijo a su hijo Greg: espérame aquí. Rápidamente de un salto corrió a la pasarela que llevaba al puente. Cuando pasaron los preciados segundos, corrió a toda velocidad a la escalera que llevaba al cuarto de control. Una vez que entró, observó el río para asegurarse que no había barcos a la vista. Tenía que bajar el puente para que cruzara el tren, porque en aquel tiempo no había manera de comunicarse con el tren. El tren se acercaba rápidamente hacia el puente, solo tenía unos segundos. Mientras sus ojos se movían hacia arriba, hacia abajo, vio algo tan horrible que su corazón se congeló en su pecho. Debajo de él, en la enorme estructura de los engranes que movían el gigantesco puente, estaba su propio hijo. Al parecer, Greg había intentado seguir a su padre, pero había tropezado en la pasarela y se había atorado entre los engranes principales de la caja de cambio. Aunque parecía estar consciente, John pudo ver que la pierna de su hijo estaba atorada y estaba sangrando. Entonces un pensamiento aún más horripilante atravesó su mente. Bajar el puente significaría matar a su amado hijo. En pánico, su mente pensó frenéticamente en todas las posibilidades. Se vio a sí mismo sujetando una cuerda, bajando por la escalera, corriendo la pasarela, rescatando a su hijo. Luego, en un instante, se dio cuenta que no había tiempo. Era un plan inútil. La frustración comenzó a golpear la mente de John. El terror se dibujó en su cara. Su mente fue de aquí para allá buscando en vano otra solución. Su agonizantemente consideraba a las 400 personas que se movían cada vez más cerca y más cerca del puente. Pronto el tren saldría rugiendo de los árboles con tremenda velocidad. Pero este era su hijo, su único hijo, su alegría, su orgullo. Sabía que solo había una cosa que hacer. Sabía que tendría que hacerlo. Y así, hundiendo su rostro bajo el brazo, jaló la palanca para bajar el puente. Los hijos de su hijo se ahogaron rápidamente con el sonido implacable del puente mientras se ponía lentamente en posición. Con solo unos segundos de tiempo, el Memphis Express, con sus 400 pasajeros, salió rugiendo de los árboles y cruzó el poderoso puente. John Griffith levantó su cara manchada de lágrimas y miró por las ventanas del tren que pasaba. En las ventanas vio a un hombre de negocios leyendo el periódico. Un conductor uniformado que indiferente miraba a su reloj. Señoras bebiendo té y platicando. Un niño pequeño que se parecía a su hijo comía cereal o helado en el tren. Muchos de los pasajeros parecían estar demasiado ocupados
en una conversación ociosa o con una risa descuidada, ninguno de ellos supo lo que acababa de ocurrir. 1937, Memphis, Tennessee. Esta es una historia que narra un punto muy importante para ti y para mí en este Día del Padre. Hay un Padre celestial que con todo el corazón desea tener una relación con nosotros. Pero hay una distancia, hay un puente que brincar entre nosotros y Dios. Hay una separación entre nosotros y Dios, y esa separación se llama pecado. Dice la Escritura que el pago que da el pecado es la muerte. No solo muerte en esta vida, pero muerte eterna. Y entonces Dios decide pagar el precio más alto. Envía a su Hijo para que fuera el rescate de nosotros. Muchos de nosotros nos parecemos a los pasajeros del tren. Estas personas nunca supieron qué pasó. Iban metidos cada uno en su propio negocio, leyendo el periódico, mirando el reloj, tomando el té, hablando, comiendo helado, cada uno en su vida, sin saber el precio que había sido pagado para cruzar ese puente. Muchos de nosotros metidos en nuestras propias vidas, en nuestros propios asuntos, no nos hemos dado cuenta del precio que Jesús, que nuestro Padre pagaron para nuestra libertad. Dice el versículo 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Dice que envió a su propio Hijo para que nos comprara algo que no fue barato, algo que no fue sin valor, pero que costó la vida de Jesús. Y dice que fuimos adoptados. Adoptados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos tomar un lugar en el cielo. Lo que esto quiere decir es que Jesús murió para que tú y yo, en vez de morir, pudiéramos tener un lugar en el cielo con Él. Eso es lo que ocurrió ese día. Pudiéramos tomar, dice que somos adoptados. ¿Qué quiere decir adoptado? ¿Qué es lo especial acerca de ser adoptado? Un día platicaban dos niños de 8 años cada uno, eran hermanos. Uno era adoptado, el otro era hijo de la familia. A propósito de adoptados, déjate cuento algo de mi esposa. Cuando ella era niña, sus hermanas le decían que ella era adoptada. Le decían, te adoptaron, te trajeron de algún país lejano o extraño. Es más, a veces le decían, te encontraron en la bote de la basura. Hasta que un día le escuchó la mamá y por casi las hermanas terminaban en el bote de la basura. Estaban hablando estos dos niños de 8 años, uno era adoptado, el otro no, el otro era hijo y tenían la misma edad. Y el hijo le decía al adoptado, hey, tú eres adoptado y yo soy hijo. Y el adoptado le da una gran respuesta. Le dice, eso significa que yo fui escogido y tú no. Significa que mi papá y mi mamá me escogieron a mí, me buscaron a mí y se quedaron atorados contigo. Dios nos adoptó, nos escogió. Quiere decir esto, Dios escogió a Joel Serna de entre millones de personas, de entre millones de posibilidades, y lo adoptó para que fuera su hijo. Dios me ha elegido. Dios te ha elegido. Eso es especial. No se quedó atorado contigo, vino a buscarte. Hay una gran diferencia entre la historia de John Griffith y la historia de Jesús. John Griffith hizo un sacrificio de su hijo, pero no fue un sacrificio voluntario. Si él hubiera tenido tiempo suficiente, hubiera corrido a rescatar a su hijo, hubiera regresado a bajar el puente, pero no había tiempo. Era una decisión inmediata, urgente, no voluntaria, en contra de lo que él quería. Nuestro Padre, Jesús, tomaron la decisión de venir a rescatarnos desde antes de la creación del mundo. La Escritura dice que nosotros íbamos a necesitar ser rescatados.
La Escritura dice que nosotros necesitábamos ser perdonados aún antes de nacer. Ya sabía Dios que nosotros íbamos a fallar, y entonces planeó el rescate desde antes de la creación. Era la única manera, era la mejor manera. No fue un accidente. No estás aquí por casualidad, no has sido nombrado, adoptado por coincidencia ni accidente. Ha sido el plan divino de Dios desde aún antes de que nosotros naciéramos. Dios no estuvo pensando, ay, ¿ahora qué hago? Ni modo, Jesús, muérete. Fue un plan, fue pensado. Jesús lo supo desde el principio. Jesús estuvo dispuesto desde el principio. Fue tomado sabiendo. Dice la Escritura, versículo 4: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Quiere decir, en el momento propicio, en la mejor oportunidad, cuando era necesario. No fue un accidente ni coincidencia. Dios volteó a Jesús y le dijo: hijo, ahora es el tiempo. Ahora es cuando vas a ir a rescatar y ayudarme a adoptar a estos hombres, a estas mujeres. Por eso tú y yo le podemos decir a Dios, papá. Por eso no tenemos que decirle a Dios terrible, todopoderoso, grande, fuerte, bandera. Es todo eso. Es todo eso, es más. Pero Él prefiere que le digas, papá. Jesús vino a perdonar la deuda que nos separaba de Dios. Y fue un perdón, increíblemente, ni siquiera tenías que pedirlo y ya lo había dado. Cuando aún no sabías tú, Él lo sabe. Él no sabías tú qué ibas a hacer, Él ya lo había dado. Ya lo había ofrecido, lo había preparado. Un perdón gratuito que tenemos. Un regalo que se acepta por fe. Yo sé que muchos de ustedes tienen preparados cosas para los papás. ¿Okay? Yo sé que hoy rompo mi dieta radicalmente. ¿Okay? Hermanos, tengo 2 meses comiendo muy poquito. 12 libras menos. Hoy no. Pero quiero que sepas, muchos de ustedes tienen cosas para los esposos, para los papás, van a ir a ver papás, van a dar tarjetas a papá, regalos a papá, abrazos a papá, gracias papá. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si hoy pudiéramos darle un regalo a nuestro Dios? ¿Qué tal si hoy pudiéramos tú y yo regalarle algo a Jesús? Déjame yo decirte qué regalarle. No te lo voy a dejar a tu imaginación. ¿Qué le regalaré a Dios? ¿Qué le hace falta a Dios? Porque vas a terminar diciendo no le falta nada. Al contrario, Él es el que nos da todo. Permíteme sugerirte algo que puedas regalarle a Dios. En esta historia, Génesis capítulo 33, versículo 1 al 15. Déjame te cuento un poquito lo que está pasando. En Génesis 25 nacen Jacob y su hermano Esaú. Jacob quiere decir tramposo o usurpador. Esaú quiere decir peludo. Es lo que quiere decir Esaú, peludo. Entonces aquí tienes un tramposo y su hermano el peludo. ¡Qué par! ¡Qué par! Y Jacob fue tramposo toda su vida. Así vivió su infancia, así vivió su juventud, así vivió su edad adulta. Jacob era un mama's boy, dicen en inglés. Era el hijo de mami. ¿Okay? Jacob se especializó en ser amo de casa, cocina, planchado, lavado. Era bueno para la cocina el hombre. Esaú era el hijo de papá, fuerte, musculoso, vigoroso, cazador. ¿Okay? Aquí veo algunos Esaús, como eso. Arriba los Esaús. También veo algunos Jacobs. Eso es lo que ocurre con Jacob. Jacob engaña a su hermano, le roba la bendición de hijo mayor. Eso para un judío era súper importante. Es casi como una violación, parecido a una violación lo que Jacob hizo con su hermano. Le robó la bendición de hijo mayor que le correspondía.
engañó a su papá cuando fue a recibir la bendición. Mintió a su papá con la complicidad de su mamá. Fue y recibió la bendición que no era de él. Cuando Esaú lo supo, se enojó mucho con su hermano. En Génesis 27 dice: ¿sabes qué, hermanito? En cuanto mi papi se muera, te mueres con él. La mamá que lo escuchó le dijo: no, mijito, tú te vas. Agárrate porque te vas a ir con tu tío Labán, otro tramposo igual que él. Y se fue Jacob 20 años con su tío Labán a un lugar llamado Pandaram. Estuvo 20 años lejos. A los 20 años, ya con su esposa Lea, con su esposa Raquel, con sus hijos, Dios le pone a Jacob el deseo de regresar a Canaán. Pero curiosamente, Esaú también se había ido, y también Dios le pone el deseo a Esaú de regresar, como se lo puso a él, se lo puso a él. Resultado de esto, se tenían que encontrar en un lugar. Los dos venían regresando al mismo tiempo. Jacob vivió toda su vida escondiéndose de su hermano. Vivió toda la vida con miedo, recordando lo que había hecho, con la conciencia negra. ¿Te ha acusado la conciencia alguna vez? ¿Has hecho algo que la conciencia te acusa? Levanta la mano si has hecho algo que la conciencia te acusa. Ya los que no la levantaron, como son mentirosos, debería darles pena. Jacob se acuerda lo que había hecho, va de regreso, Esaú va de regreso. Uno de los criados de Jacob ve al grupo de Esaú, corre hacia Jacob y le dice: ¿viene tu hermano? No viene solo, viene con 400 hombres de guerra. Jacob empieza a temblar. Ahora sí me va a matar. Yo creo que 20 años todavía me odia porque lo que le hice es terrible. Y en el Génesis 32 empieza a orar. Es de esas veces que va uno a orar buscando paz y ayuda de Dios. Pero Jacob, a pesar después de haber orado, hizo un plan. De esas veces que tú le pides a Dios: ayúdame, y terminas haciendo lo que tú quieres. Así fue Jacob. Fue y le dijo a Dios: ayúdame, pero déjame, te digo yo de todas maneras, por si acaso, por si tú no puedes, yo voy a hacer mi propio plan. Okay, te pido ayuda, pero por si acaso yo voy a hacer mi propio plan. Hizo su propio plan. En esta conversación que vamos a leer, jamás hubo arrepentimiento de Jacob. Jamás estuvo el corazón puesto en lo que él estaba haciendo. Pero el punto no es que quiero que veamos a Jacob. Quiero que veamos a Esaú, no a Jacob. ¿Okay? O sea, tenía su plan, no había arrepentimiento. Pero vea lo que Esaú hace. Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos puso a las esclavas y a los hijos de las esclavas. Detrás de ellos puso a Lía y a los hijos de Lía. Y hasta atrás a los que amaba, a Raquel y a José. Eran los que más amaba, los puso atrás. Luego se adelantó y mientras iban acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Va y se le pone de rodillas. Se le pone 7 veces: perdóname y perdóname y perdóname. Sabe lo que hizo, su conciencia lo acusa. Él se acuerda de lo que ha cometido. Siguiente verso dice: Esaú, versículo 4, por su parte, en lo que el otro se arrastraba y se arrastraba, Esaú dice: corre al encuentro de Jacob, lo abraza y lo besa. Y los dos se echaron a llorar. Luego, al ver a Esaú, a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿quiénes son todos estos? Jacob le contestó: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado todos estos hijos. Fíjate lo que ocurre aquí. Mientras el ofensor vivía en miedo, en angustia, en temor por las consecuencias, él sabía que lo que había hecho iba a tener terribles consecuencias. El ofendido, el traicionado, corre hacia el ofensor, lo abraza y lo besa. Jacob está temblando de miedo. Esaú está deseoso de abrazar a su hermano. Ya no había rencor, ya no había odio, a pesar de que lo que le habían robado era muy importante. ¿Quieres hacer un regalo a Dios, a tu papá el día de hoy?
¿Tienes a alguien a quien tienes que perdonar? ¿Hay alguien a quien tienes que perdonar que te ha hecho algo terrible? Tal vez alguien que te ha lastimado, que te ha engañado, que te ha maltratado, tal vez que te ha abusado. A Esaú le habían robado algo muy grande. Pero el ofendido corrió hacia el ofensor, lo abrazó y lo besó. ¿Quieres regalarle algo a Dios? Yo quiero animarte a que hoy decidas que vas a extender perdón a quien quiera que te haya lastimado. Yo quiero que hoy decidas que vas a extender esta actitud y este corazón para cualquier persona que te ha lastimado. Si te he lastimado yo, perdóname. Los líderes tendemos a lastimar personas, al retar, al hablar. A veces no sabemos, no entendemos, hablamos por convicción y muchas veces he lastimado a personas. Perdóname. Tal vez tienes que perdonar a tu propio papá. Tu propio papá tal vez no fue el papá que quisieras haber tenido. Tal vez te abusó, tal vez te golpeó, tal vez te ignoró, tal vez no te amó. ¿Podrías perdonar? Tal vez tu mamá, tal vez tienes algo que perdonar con tu mamá. No supo darte amor, no supo mostrarte afecto. Tal vez a tu hermano, tal vez a tu hermana te ha hecho algo, te ha engañado. Continuamente escucho de un hermano robándole a otro hermano. ¿Podrías decidir perdonar? Tus hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos lastiman? ¿Cuántas veces no los papás terminamos llorando en algún rincón de la casa por lo que pasó con nuestros hijos? Tal vez a tu esposa, tal vez a tu esposo. ¿Podrías decidir este día al papá? ¿Sabes qué, papá? Voy a perdonarlo de la misma manera que tú me has perdonado a mí. De la misma manera que desde el principio de la creación sabías que yo iba a necesitar perdón, aún antes de que te ofendiera, sabías que iba a necesitar ser rescatado. Enviaste a Jesús para ponerme en paz contigo. Es un hermoso día para recibir perdón, pero para dar perdón. Es un hermoso día para experimentar el perdón de Dios, venir a nuestra vida, pero también extender este perdón de Dios unos a otros en esta iglesia, a los hermanos que han hablado mal de ti, a los hermanos que te han criticado, a los hermanos que te han visto feo. Es un hermoso día para recibir y extender. Yo no sé, fíjate, ¿cuántos años hacía que Esaú había perdonado a Jacob? Yo estoy seguro de algo. Esaú tuvo que lidiar con su corazón por mucho tiempo. Esaú tuvo que llorar, gritar, enojarse, pegarle a la pared, patalear, pedirle ayuda a Dios por mucho tiempo, hasta que llegó a la rendición del perdón. Pero perdonar es una decisión. Perdonar no es un accidente. Perdonar no es decir, deja que me sienta mejor y luego hablamos. No, perdonar es una decisión. Es una decisión que empieza hoy, que puedes tomar hoy. Es una decisión que tú dices, yo quiero ser libre. No quiero estar preso. No quiero estar atado. Cuando no hay perdón, seguramente Esaú estuvo atado a su enojo, a su odio por mucho tiempo. Y ese enojo, ese odio no lo deja dormir, no lo deja comer, se lleva lo mejor de él. Hay amargura, hay dolor, hay frustración, hay tristeza, afecta a las personas alrededor. Tal vez sus hijos le dijeron, ya perdona hombre, pareces ogro. Tal vez su esposa le decía, mira nomás cómo te pones, déjalo ir. Tuvo que tomar la decisión de venir a Dios, suplicar a Dios. Y Dios lo escuchó. Pero ya no quería estar atado. Cuando no perdonas, estás atado. El otro ni lo sabe. ¿Y sabes qué? Lo más seguro es que ni le importe. La verdad. Y tú vives amargado, enojado, dolido. Y el otro ni le importa. Perdonamos no porque lo merezca o no. Jacob no merecía el perdón. Pero Esaú necesitaba el perdón.
Y ese es un perdón que Dios nos da constante, por lo tanto necesitamos estar extendiéndolo constante unos a otros. Viene Esaú, corre a su hermano, lo abraza, lo besa y dice, fíjate en esta dinámica, en el versículo 5, las esclavas y los hijos se acercaron y se inclinaron hasta el suelo. Lo mismo hicieron Lía y sus hijos, y también José y Raquel. Entonces preguntó Esaú, ¿por qué me enviaste todos los animales que he encontrado en el camino? O sea, Jacob le había mandado chivos, vacas, camellos, lo que encontró, hasta el perico le mandó. Le dice, ¿por qué me mandaste todo esto? La traducción latinoamericana dice, con ellos espero que me perdones y me trates bien. Le está diciendo, quiero comprar tu perdón. Quiero que con todo esto se aplaque tu ira y me perdones. No hay arrepentimiento, no hay cambio, porque él quería comprar el perdón. Contestó Jacob, pero Esaú dijo, quédate con lo que es tuyo, hermano mío. Yo ya tengo bastante. Quería comprar algo que es gratis, quería comprar algo que es voluntario, quería comprar el perdón de su hermano, cuando su hermano ya se lo había dado. Y Jacob vivió todos estos años en miedo, en vergüenza, escondiéndose sin saber que su hermano tal vez hacía mucho tiempo que ya lo había perdonado. Y vivió en esta angustia carcomiéndose sin saber que el otro lo había perdonado. Querer comprar el perdón es como querer comprar el perdón de Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo pagas? Es gratis. Es fe. Cuando trabajamos y hacemos las cosas por miedo, por vergüenza, por obligación, porque si no me regañan, es una forma de querer comprar el perdón. Cuando hacemos las cosas obligados, de mala manera, yo dudo mucho que Jacob le mandó todos esos regalos de buena manera. Yo dudo que había una buena intención y un buen corazón. Dale y dale, más merece por lo que le hice, más merece. No, lo que él pensaba era, dale para que no me mate. Dale para que no me haga nada. Daba él por obligación, por miedo, por compromiso. Eso se llama religión. Hay que dar, amar, servir, sacrificar por gratitud. Porque entendemos que el perdón que hemos recibido es muy grande. Lo que Dios quiere, nuestro corazón. En la siguiente plática le dice, Jacob insistió, por favor te ruego que aceptes este regalo. Nos has recibido con mucha amabilidad y verte cara a cara es como ver el rostro de Dios. En el rostro de Esaú se reflejaba el rostro de Dios porque había perdonado a su hermano. ¿Qué es algo que te hace como Dios? ¿Qué es algo que hace que te parezcas más a Dios? Poder perdonar a quien te ha ofendido. Poder tener misericordia, compasión y perdonar a quien te ha ofendido. De alguna manera en ese momento Esaú representaba a Dios ante Jacob. Y le está diciendo, mi perdón es gratuito. No tienes que darme todas estas cosas que me das. No quiero estas cosas que me das. Quiero tu corazón. Quiero tu amistad. Continúa diciendo, ten la bondad de aceptarme este regalo. Te lo traigo porque Dios me ha dado mucho y tengo lo que necesito. Ante la insistencia de Jacob, Esaú lo aceptó. Luego dijo, sigamos nuestro camino. Voy a acompañarte. El amor de Esaú fue más grande que el rencor de Esaú. Decidió perdonar. ¿Cuál es el problema con la falta de perdón? Cuando no queremos perdonar, cuando queremos decir que tengo el derecho de estar enojado, tengo el derecho de sentirme mal. A lo mejor sí te lastimó. Nadie niega. Yo no quiero que haga como que no te hicieron nada. No. Jacob había lastimado mucho a su hermano, era obvio, claro. Su papá lo supo, su mamá lo supo, tan fue así que mejor le dijo a la mamá, vete porque este sí te mata. Okay, córrele porque este no juega, no anda con cosas como tú. Todos lo sabían, pero el problema con no perdonar, para mí falta de perdón es un asunto de salvación.
Mateo 6:14 dice que si no perdonan, Dios no nos perdona. La falta de perdón puede causar condenación. La falta de perdón, hermanos, amigos, puede causar condenación. Dice la Escritura en Isaías que el pecado entre nosotros y Dios causa separación, por eso tiene que ser removido. De la misma manera que el pecado entre uno y otro nos separa, tiene que ser removido, y la manera de ser removido es con perdón. La falta de perdón puede ser un asunto de salvación. Saúl era libre, quiso ser libre. Esaú quería ser libre, quería dormir en paz, quería descansar, quería disfrutar su comida, quería disfrutar su familia, quería disfrutar su Dios. Y decidió: perdono lo que sea que ha pasado, perdono. Y dice, cuando le avisaron a Jacob que venía su hermano, el hermano era el que se acercaba a él. Esaú fue el que inició, Esaú fue el que corrió hacia su hermano para abrazarlo. El perdón de su hermano no era sincero, no era real, ¿sí? Pero Esaú lo perdonó incondicionalmente. Hay mucho que aprender aquí. Porque para nosotros es fácil decir: hasta que no lo vea humillado como perro, hasta que no lo vea arrastrándose viniendo a pedirme perdón, en lágrimas, deshecho. Y quién sabe. Así somos. Imagínate a Dios con esa actitud con nosotros. No, a ese Guillermo hasta que no venga, pero sí arrastrado, en llagas. Fue Jesús el que corrió a nosotros. Fue Jesús el que vino en el momento apropiado a rescatarnos. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? La razón número uno que la gente se va de la iglesia: falta de perdón. Corazón duro, que quiere ser perdonado pero que no está dispuesto a perdonar. Que le dice a Dios: Dios, perdóname tú a mí, pero yo no voy a perdonar a esos. Y luego nos vamos diciendo: la iglesia me hizo. ¿La iglesia te hizo? ¿La iglesia te hizo? Pues ¿qué esperas? Un pecador sentado con otro pecador, ¿qué va a salir? ¿Flores y sonrisas? Necesitamos perdón, recibir y extender perdón. Si quieres darle un regalo a Dios, regálale el decir: voy a perdonar a tus otros hijos, mi Padre. ¿Sabes qué, papá? Voy a perdonar a tu hijo rebelde, voy a perdonar a este Jacob que es tramposo, mentiroso, engañador. Papá, lo voy a perdonar como tú me perdonas a mí. ¿Cómo termina la historia? Dice: pero Jacob le dijo, o sea, Esaú le ofreció ayuda, Esaú le dijo: voy contigo, Esaú le dijo: yo te acompaño. El corazón de Jacob era engañoso hasta en este momento, falso, no real, no sincero. A Esaú eso no le importó, porque le había perdonado. De ningún modo, hermano mío. Tú sabes que los niños se cansan rápido. Además, debo tener cuidado con las ovejas y las vacas que están criando. Si las hago caminar un día más, todas ellas se morirán. Está Jacob diciendo por qué no puede andar con su hermano. Es mejor que te vayas adelante, me dejes ir despacio. Al rato voy a la iglesia, al rato llego. Sí voy, al ratito llego. Yo al rato te hablo, al rato me comunico contigo. Sí, yo sí. Es mejor que te adelantes, me dejes ir despacio, al paso de los niños y de mis animales, hasta que alcances en Edom. O sea, ni pensaba ir a Edom. Esaú le sugirió: pues permíteme que algunos de mis hombres te acompañen. Jacob le contestó: ¿para qué vas a hacer eso? Ya ves, es bastante con que me hayas recibido bien. Ya ni siquiera fue gracias por perdonarme. Qué bárbaro, fue de lo que te hice, gracias. No, me recibiste buena onda. No se trata de que si el ofensor, el agresor está arrepentido, no. No se trata de que vino y te pidió perdón como tú querías. Es más, ni siquiera se trata de que te pidió perdón. Se trata que la falta de perdón te separa no solo de la gente, te separa de tu papá,
De eso se trata. Decidir, voy a extender perdón. Y la Escritura dice que somos continuamente perdonados. No fuimos perdonados, somos perdonados, seremos perdonados. Es un perdón constante, continuo, de 24 horas, 7 días al día. Está siempre pendiente, 7 días a la semana. Está siempre en nosotros. Quiero pedirte, decide hoy disfrutar del perdón de Dios. Pero si quieres disfrutarlo plenamente, si quieres disfrutarlo totalmente, decide también extender ese perdón a otros hermanos. Vamos a orar por la comunión y después regreso. Si puedes ponerte de rodillas conmigo, por favor. Padre Todopoderoso, quiero venir a ti, mi Dios, a dar gracias por poder llamarte Abba Padre, por poder llamarte papá. Y sí sé que eres todopoderoso, sí sé que eres terrible, sí sé que odias el pecado, sí sé que castigas la maldad, sí sé, Dios, que eres el destructor, eres el constructor, eres todopoderoso. Lo sabes todo, estás en todo lugar y muchas cosas más, Dios. Pero también sé que eres mi papá. Y has abierto una puerta en Jesús para que haya reconciliación y haya unidad entre cada uno de nosotros. Yo suplico tanto, mi Dios, que ninguno de nosotros se vaya por falta de tu gracia, porque la has ofrecido a todos. Pero que cada uno de nosotros decida, Señor, ofrecer esa gracia también. Padre, por favor, acompáñanos, perdona nuestro pecado, perdona el pecado de esta iglesia. Perdona los pecados de orgullo, que hay mucho, el pecado de chisme, que hay mucho. Perdona las mujeres chismosas que tenemos. Suplico por ellas, Señor. Estoy cansado de escuchar y me imagino si yo que soy un hombre, ¿qué tal tú? Pido tanto un cambio de corazón, de amarnos, cuidarnos, perdonarnos. Padre, quita las faltas de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a estar cerca de ti. Y al mismo tiempo ayúdanos a estar cerca uno del otro, que podamos extender gracia. Perdón, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor poderoso, en nombre de Jesús. Amén. Por favor, quédate con la copa, quédate con el pan. No lo tomes a la ligera. Antes de tomarlo, te suplico, piensa, disfruta el perdón de Dios, pero piensa en a quién o a quienes necesitas extender perdón también. Gracias.